Hola, casa querida. ¿Cómo estás, miembro, integrante de la casa del Padre, Patricios? Y sé que nos miran de otras casas también de la casa del Padre. Saludos a ellos. Bien, casi comenzando el año, 10 de enero, está todo así, está todo muy reciente. Y comenzamos hoy, justamente hoy, nueva serie. Dejamos atrás Navidad, Dios con nosotros, y nos metemos a una nueva serie que hemos llamado Recursos Espirituales. Son una cantidad de tips o sistemas que encontramos en pequeñas porciones de las epístolas, de las cartas apostólicas que están en el Nuevo Testamento. Vamos a recurrir seguramente de manera mayoritaria a Pablo, pero también puede entrar alguna de Pedro, alguna de Juan. Son porciones de la palabra, de las epístolas, de las cartas, que van a representar para nosotros tecnología espiritual, tips, ayudas para resolver algunas cuestiones espirituales que necesitan para nosotros información. Así que en esta nueva serie tomaremos, como te digo, porciones escogidas de las epístolas del Nuevo Testamento y las vamos a usar como guías prácticas para resolver algún problema específico en nuestro transitar como discípulos del Señor. Hoy, precisamente hoy, en el comienzo, nos vamos a involucrar con esto. Técnica para deshacerte de lo viejo y adoptar lo nuevo. Así que quédate pensando en esto, porque alrededor de este asunto va a versar la palabra de hoy. Y vamos a tomar un pasaje hermoso, hermoso. Este pasaje fue muy revelador para mí, me encanta Efesios, pero vamos a tomar 4 del 17 al 24. Efesios 4 es famoso por algunos versículos anteriores que hablan de los 5 ministerios, o el ministerio quíntuple, como le quieras decir, que habla de los dones, pero este que está un poquito más abajo fue nueva luz para mí hace un tiempito atrás. Así que, como te digo, Efesios 4, 17 al 24, y vamos a meternos ya, desde ahora. Leemos los dos primeros. Esto pues, digo y requiero en el Señor. Yo estoy usando la versión Reina Valera revisada de 1960, que es probablemente la versión más leída en el mundo hispano. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles paganos, está diciendo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está aquí mencionando un modo de andar o de vivir. Es un estilo de vida este andar. Y esta vida o esta manera de vivir que el apóstol Pablo describe como la vida que ellos antes tenían, antes de incorporar a Cristo en sus vidas, tenían este tipo de vida. Y es la vida que tienen, dice, los otros gentiles, los otros paganos. Tiene algunas características puntuales, especiales. Las describimos porque están acá un poco más que enlistadas. Lo primero de este tipo de vida es andar o vivir en la vanidad de la mente. Es un modo de vida en que por engaño le asignamos importancia a aquello que es efímero, poco duradero, poco relevante. Andar en la vanidad de la vida es vivir rebotando de un lugar a otro, persiguiendo en realidad cosas que se desvanecen, cosas que no tienen verdadera importancia y obviamente ninguna importancia eterna. Entonces tu mente se pone a pensar cosas, se fija metas que son tontas,
intrascendentes, y se te pasa la vida pensando en esas cosas. Y la primera característica de este estilo de vida, de la vida de alguien que está perdido, que no tiene un norte, que no va hacia alguna parte, es andar en la vanidad de la mente. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, segunda característica, tener el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido viene de tenebroso, de tinieblas, es la misma raíz. Oscurecido, claro, oscuro, no ves bien. Y cuando tu entendimiento, cuando tu capacidad de comprender la realidad está en luz y sombra, está en claro oscuro, está medio en tinieblas, entonces al no discernir bien, al no entender bien tu entorno espiritual, bueno, vas a cometer sin duda muchos errores. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Esta frase me mata, me abre la cabeza, entiendo muchas cosas de lo que le pasa a la gente y de lo que me ha pasado a mí. Fruto de entender la frase, ajenos a la vida de Dios. Me voy a tomar, en esta frase en especial, me voy a tomar el tiempo para acercarme. Dios tiene vida, tiene una vida, tiene vida propia, tiene planes, tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene su hoja de ruta, tiene cosas que quiere que ocurran. Y cuando yo vivo presente a la vida de Dios, entonces entiendo, discierno, capto qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios siente. ¿Cuáles son sus planes para mi entorno, el medio donde yo vivo? ¿Cuáles son sus planes para mí o para mi familia? Si yo vivo presente a la vida de Dios, entonces dispongo de una información que a mí me va a resultar muy útil para tomar decisiones y para llegar a término en mi propia vida cumpliendo el propósito. Ahora, cuando yo vivo ajeno al hecho de que Dios tiene vida, de que está vivo, y de que piensa, de que siente, de que quiere cosas, entonces tomo mis propias decisiones sin tener en cuenta a Dios. Vivo ajeno a la vida de Dios, ajeno al hecho de que Dios tiene vida. Y está implícito en que Dios tenga vida un montón de cosas que son variables que si yo no las considero, la ecuación no me va a dar igual. Si vos estudiaste aritmética, sabés que sacar un signo más, un signo menos, poner un paréntesis, quitarlo, agregar una X, no ponerla, eso cambia el resultado final de la ecuación. ¿Cuánto más si vos ignorás la variable Dios? Si vos estás ajeno a la vida de Dios y el resultado no va a ser el mismo. Muy bien. Cuarta característica de este tipo de vida, que es una vida que se vivía antes. No tenemos que andar en esta frecuencia de onda, en esta vida. Vivir en ignorancia espiritual, porque dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, hay una ignorancia de las cosas espirituales. Nos creemos solamente, seres biológicos. Todo pasa por esta carne, por estos huesos, por esta sangre. Y esto no es real. Si vos ignorás la realidad espiritual, tu realidad espiritual y la realidad espiritual que te rodea, es como si estuvieras viendo un pedazo de mundo, un pedazo de realidad. No es toda la realidad. Y no tomar en consideración buena parte de la realidad es ignorancia. Es nada más ni nada menos que ignorancia. Si vos vas por una ruta y deliberadamente ignoras un cartel que dice cuidado, accidente, puente roto, y te vas a clavar de cabeza en el vacío si no tomas en cuenta que hay un puente que está roto más adelante.
ignorás la señal de tránsito y vas a tener un problema. No es lo mismo vivir tomando en cuenta la realidad espiritual que desconociéndola. Por eso dice entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es la quinta característica. Dijimos, andar en la vanidad de la mente, tener el entendimiento entenebrecido, estar ajenos a la vida de Dios, vivir en ignorancia espiritual, y ahora agregamos el quinto componente, permanecer en dureza de corazón. Dureza de corazón la vamos a asimilar o vamos a hacer un contrapunto o una antítesis comparativa con sensibilidad de corazón. En realidad, saca corazón del medio, después lo volvemos a traer. Cuando hablamos de dureza, hablamos de lo contrario de sensibilidad. O sea, si vos tenés una parte en tu cuerpo que está sensible a un toque, sensible al frío, sensible al calor, entonces esos agentes, esos estímulos externos van a llegar a tu cerebro. Vos te vas a dar cuenta que ahí tocó algo caliente o que ahí tocó algo frío. Cuando la piel en algunos lugares se encallece totalmente, las terminales nerviosas no tienen acceso a percibir, se pierde sensibilidad. Entonces, de repente, alguien toca esa superficie y está endurecida, no hay sensibilidad. Pasa a veces con algunas patologías físicas, pasa con los callos de la dermis, epidermis. Ayúdame, Dani, vos que sabes más. Pasa que no sentís lo mismo si hay un encallecimiento que si no lo tuvieras, porque las terminales nerviosas quedan más lejos. Bueno, traigamos al corazón de nuevo. Si tu corazón está sensible, entonces vos vas a poder decodificar las señales y los estímulos espirituales. Pero cuando tu corazón se endureció, y lo que lo endurece es el pecado, te van a pasar las cosas muy cerca y no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta que están mal. No te vas a dar cuenta si algo es bueno o malo, si está bien o está mal, porque tu conciencia se encalleció, se endureció, se insensibilizó. La Biblia usa una palabra para eso, se cauterizó tu conciencia. Es como haber cauterizado una herida a través, antes se hacía mucho eso, para evitar las infecciones, se operaba y con un hierro caliente se cauterizaba esa herida para que no viniera infección. Pero, mamita, qué herida, había que aguantarse el tratamiento de cauterización. Además, ahí no quedaban terminales nerviosas, ahí no sentías más. Bien, el corazón, y ahora vamos a ir ahí, el corazón encallecido, cauterizado, endurecido, es probablemente el origen de todas las demás cosas. Veámoslo. De toda esta lista, andar en la vanidad de la mente, tener el entendimiento entenebrecido, estar ajeno a la vida de Dios, vivir en ignorancia espiritual, tal vez de estas 5 cosas, el origen o la primera pieza del dominó que hace caer a las otras sea tener un corazón duro, un corazón insensible, un corazón cauterizado. Después, atrás de esto, obviamente, si vos tenés un corazón duro, insensible, esto te convierte en ignorante porque vos no estás percibiendo bien la realidad. Y bueno, te hace vivir ajeno a la vida de Dios. Al no percibir la realidad espiritual, decís, Dios, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Te quedaste sin la tecnología para poder percibir eso. Sos un decodificador que no funciona. A partir de ahí, como un efecto dominó, dejamos de entender, o sea, el entendimiento se vuelve entenebrecido. Nuestra mente se llena de sombras y de cosas vanas, o sea, de cosas, déjame decir la palabra, es un poquito fuerte, estúpidas. Es así. O sea, le dedicas tiempo, atención, dinero a cosas que no te ayudan en nada, no te suman nada. Y lo que sí deberías ocuparte, como estás insensible, esa insensibilidad te vuelve ignorante, se te entenebrece el entendimiento, quedas ajeno a la vida de Dios. Entonces, bueno, simplemente
se te pasa por adelante el camión y no lo ves. ¿Recordás haber vivido así antes de conocer a Cristo? Antes de estar presente a la vida de Dios, consciente de la vida de Dios. ¿Recordás que te hayan pasado cosas así? Bien. Ahora, ¿cuál es el resultado de vivir de esta manera? Lo vamos a ver en el solo versículo 19, que habla de aquellos que adoptan esa vida y que viven de esa manera. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, de eso estamos hablando, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bien, el tema es así, es tan simple como lamentable. Una vida ajena a Dios produce insensibilidad. Una insensibilidad tal al pecado que la caída es en picada. Los límites se ponen borrosos y se transgreden con toda facilidad, porque ya no te das cuenta qué te conviene, qué no te conviene, qué está bien, qué está mal. No tenés el instrumental para determinar qué te conviene hacer con la vida. Una vez que esto ocurre, se cae en un desenfreno, porque la pregunta es, ¿y por qué no? Hagámoslo, ¿y por qué no? Y aumentemos la dosis, ¿y por qué no? Y démosle para adelante, ¿y por qué no? Y bueno, la persona se entrega a un montón de situaciones que causan impureza y queda prisionera de sus propios deseos. Esto se llama, bíblicamente, concupiscencia, que da lugar al pecado, el cual conduce a la muerte. La insensibilidad no es un chiste. La insensibilidad no es un problemita menor. Todo este cuadro de situación, esta manera de vivir, lleva a la muerte. Lleva a la muerte espiritual. Probablemente también a la muerte física en algunos casos, pero estamos hablando de una muerte espiritual, y muerte espiritual equivale a separación eterna de Dios. Inaccesibilidad a Dios. Cortado el acceso a la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, dice Romanos. Entonces, es un tema serio. Es un tema serio vivir ajeno a la vida de Dios. Vivir con el corazón endurecido, con el entendimiento entenebrecido. Vivir en ignorancia espiritual, vivir en la vanidad de la mente. Es un tema serio, porque conduce a la muerte. Porque me hace tomar decisiones estúpidas y termino haciendo cualquier tontería que me deja al filo, al borde de la muerte. Yo te hablo esta palabra porque todo este cuadro que parece tan nefasto ahora va a cambiar. Ahora vamos a ver la contracara de todo esto. Ahora vamos a ver qué es una vida que está en las antípodas de esto y cómo llegamos a esa vida. Porque estos son tips para ser puestos en práctica. Son consejos prácticos. Vamos a verlos juntos. Leemos el versículo 20 y el 21. Estamos en Efesios 4. Estamos en la primera entrega de recursos espirituales. Y bueno, vamos a ver el 20 y el 21. Más vosotros, esta parte que viene es tremenda. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora atendeme, porque esto pudiera ser un trabalengua si no me seguís de cerca. Escucha, en contraposición a todo lo anterior, acá tenemos una perla, una joyita. Hablamos del estilo de vida opuesto a lo que veníamos hablando. Entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, vanidad de la mente, todo eso. Esto es lo opuesto. Se trata de, como dice acá, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Quiero hacer un poquito de etimología. Aprender tiene la misma raíz de aprehender, con dos E y una H en el medio de las dos E. Aprender es agarrar y significa tomar, agarrar, capturar. Y si nosotros entendiéramos aprender como aprehender, ¿me seguiste? Aprender como aprehender, no es que estoy hablando en cordobés, a Cristo, significaría que lo que se nos está recomendando es, comillas, muchas comillas, capturar a Cristo.
capturar para incorporarlo, tomarlo, agarrarlo para meterlo adentro, para que forme parte de mí. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Querría decir, mas ustedes no incorporaron la vida de Cristo para vivir de esta forma. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, porque Cristo es un instructor adentro tuyo. Él te enseña, acuérdate, y ya nadie más enseñará a su compañero ni le dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo es que todos me conocerán? ¿Cómo es que esto ocurre? A través de la vida del Hijo Eterno morando en mí. Yo lo aprehendí, lo metí adentro y Él desde adentro me enseña. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, y esto es oro, conforme a la verdad que está en Jesús. La idea de este versículo es la idea de incorporar la esencia de la persona de Cristo a nosotros, capturarla. Quien logró hacer esto, de incorporar la vida de Cristo adentro, de manera perfecta, completa, total, fue Jesús. Y acá otra vez necesito que me atiendas mucho. Porque Cristo es el nominativo, es el nombre del Hijo Eterno de Dios, enteramente divino, que existió desde toda la eternidad. Ese es Cristo. Pero Él se alojó, se encarnó de manera completa en el Jesús humano que salió del vientre de María y que la Biblia llama el Hijo del Hombre. Entonces tenés a Cristo como palabra para describir al Hijo Eterno y a Jesús como palabra para describir ese ser humano en el cual se encarnó el Hijo Eterno cuando María le trajo la noticia. Dicho en el lenguaje de Pablo a los Efesios, Jesús aprehendió, incorporó, capturó de manera perfecta a Cristo. O sea, la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, habitó en Él. La plenitud de la deidad habitó en Jesús. O sea, todo Cristo habitó dentro de Jesús, lo cual no se repitió más. Fue Él el único. Por eso es que se dice aquí que tenemos que hacerlo conforme, o sea, de la misma forma que lo hizo Jesús. Vos sabés que Él dijo, ejemplo les dejé para que ustedes sigan mis pisadas. Entonces, este versículo es bárbaro. Este par de versículos, el 20 y 21, dice, ustedes no han incorporado así a Cristo para vivir de la manera anterior, en la vanidad de la mente y todo eso. No. Si ustedes han sido enseñados por el Cristo que portan, que llevan dentro, no actuarían de esa manera. Por lo tanto, tienen un modelo, tienen algo en que fijarse, tienen a alguien que lo hizo bien, completamente, de manera perfecta. Es conforme a la verdad que está en Jesús. Si Jesús tuvo un mérito, es rendirse 100% para poder albergar 100% la plenitud de la deidad, que es Cristo. ¿Sí? Ahora, qué bueno que está eso. Pero vos podés decirme, ahora que llega la parte práctica o el tip de hoy, todo está buenísimo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo practico esto? Bueno, de la misma forma que cada mañana vos te desvestís de la ropa que usaste para dormir y luego te vestís para afrontar tu actividad del día, de la misma forma, mira, lo vamos a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y, mira, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. Hay acá un despojarse o desvestirse o desnudarse y volver a vestirse. Sencillamente es así. Miras a Cristo como lo miraba Jesús, que obtuvo la plenitud de la deidad. Miras a Cristo y lo incorporas a tu vida, desechando o despojándote de tu viejo modo de ser, de tu viejo modo de actuar. Los creyentes en Cristo, los discípulos, no intentamos mejorar al viejo hombre, estoy diciendo. No queremos mejorar al viejo. Lo desechamos y lo reemplazamos por el nuevo, el cual fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, vos y yo tenemos disponible no una actualización como el celular. No mejoramos al viejo, sino tenemos disponible un nuevo sistema operativo, un nuevo aparato interno, una nueva memoria. Es solamente la carcasa lo que queda. Todo lo demás que está dentro del celular es totalmente nuevo. No mejoramos al viejo, lo hacemos totalmente nuevo por dentro. Y eso está disponible para nosotros, todo ese aparataje está disponible en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús yo encuentro al nuevo Nelson. En Cristo Jesús vos encontrás al nuevo Dani, al nuevo Nico, al nuevo Facu. O sea, ahí está disponible mi verdadero yo. Fuera de Cristo soy un sucedáneo, una triste fotocopia de mala calidad. Pero cuando yo me meto en Cristo, encuentro quién verdaderamente yo soy, el que Dios pensó que fuera. Me tengo que quedar ahí, ¿no? Así que volvamos. Ser desnudados de nuestras artimañas, tretas, trampillas, estrategias, no es grato, es vergonzoso. Pero nos permitirá vestirnos del nuevo hombre, o sea, vestirnos en Cristo y de Cristo. Bien, mira, déjame hacer un comentario último, adicional y último a esto. La mayoría de las veces, lo que nosotros llamamos, o los psicólogos llaman personalidad, son el conjunto de ajustes, de tretas, de artimañas, de trampitas, de estrategias que nosotros hemos desarrollado para defendernos y poder vivir en este mundo. Nos parece que si no usamos de esas pequeñas macanitas, esas cositas esas pillerías que nosotros manejamos, entonces nos van a embromar, vamos a sufrir, vamos a salir perdiendo. Pero eso no es nada más que ropaje de inmundicia en realidad. Nosotros tenemos que ser desnudados de eso. Tenemos que ser desvestidos, despojados de eso, para ser vestidos del nuevo hombre que, como decíamos recién, está disponible dentro de Cristo para nosotros. Y mira, te leo un versículo final que es Gálatas 3:27, anunciado, proclamado proféticamente para todos los creyentes. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, tu nueva personalidad, tu nuevo ajuste al medio que te circunda, tu nueva manera de afrontar los desafíos y la vida en general, es Cristo. Está en Él. Lo encontrás ahí. Señor Padre, no entendía que es tan simple como desvestirme para volver a vestirme. Estoy dispuesto a afrontar la vergüenza de mi desnudez delante de ti, porque cuando bajamos la guardia nos ponemos vulnerables para ser vestidos de Cristo y poder andar como Él anduvo. Inicia recursos espirituales. Así que terminamos con esto práctico, mira. Se acaba la prédica, apagas el tele, te vas a tu habitación o al patio o al baño o donde sea y le decís: Señor, entendí. A partir de ahora me deshago de mis estrategias, de mis sistemitas, de mis
rudimentarias maneras de defenderme. Y me despojo de eso y me visto de las que tenía preparado Cristo para mí. Mi verdadera forma de ser. No lo que yo inventé. Lo que Él tenía preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias por hacérmelo entender. No voy a volver a vivir como vivía antes, en la vanidad de mi mente, con el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, en ignorancia espiritual, con el corazón endurecido. No voy a volver a vivir así. Me despojo de esos sistemas rudimentarios, inservibles, que no me han llevado a ser feliz, para adoptar la vida que Cristo me preparó y que está en Él. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué? Termino con esto. Pablo decía, a mí no me molesta repetirles algunas cosas o siempre las mismas cosas. Y a ustedes les es útil, así que lo voy a hacer. Recursos espirituales. Nace la serie. Vamos a quedarnos un rato acá. Así que empezá a tener avidez, hambre y sed por estas verdades, porque te van a ayudar. Nos vemos el próximo domingo.